Los encuentros entre sementales que viven en libertad están rodeados de muchos mitos. Se suele imaginar violencia constante, dominancia y peleas inevitables. Como si cualquier saludo entre machos tuviera que terminar en una lucha brutal. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Aquí reúno todos los encuentros entre sementales que pude observar y grabar con la cámara durante estos años. Algunos fueron intensos. Otros sorprendentemente tranquilos. Y casi todos dejaron algo importante que observar. Vamos a ello. Dos bandas habían pasado horas pastando relativamente cerca la una de la otra. Solo más tarde los dos sementales decidieron acercarse. Pincho avanza hacia la banda de Herbie mientras los demás descansan. El saludo resulta espectacular, relinchos, movimientos rápidos, cuerpos elevándose sobre las patas traseras. Pero espectáculo no significa tragedia. Entre sementales, muchas veces estos gestos forman parte de una comunicación intensa, no necesariamente de un ataque real. Después del encuentro, ambos regresan junto a los suyos. Unos días después vuelven a encontrarse. Esta vez aparece también Zabal, el joven semental negro que poco a poco empezará a formar parte de la banda de Pincho. Pincho y Herbie se saludan. Y continúan cada uno con su banda. Gabón con Pincho y Zabal. Otra vez en el risquillo coinciden varios sementales, Pincho, Zabal y Gabón. Pincho deja que sea Zabal quien se entienda primero con Gabón. Gabón aparta cuidadosamente a sus hijos antes de acercarse al joven negro.
Después llega el ruido. Relinchos. Las bandas continúan pastando relativamente cerca unas de otras. La banda de Gabón pastaba tranquilamente en el risquillo cuando Herbie apareció desde otro lado con la suya. Herbie adelantó a sus yeguas para llegar primero al encuentro. Gabón se aproximó acompañado por su banda. Hasta que los últimos metros los recorrió completamente solo. A partir de aquí, mejor observar. La banda de Pincho, acompañada otra vez por Zabal, se encuentra con la banda de Ekain. El interés del semental negro parece dirigirse hacia Indar, una de las yeguas más importantes para Pincho. Pincho tiene que dividir constantemente su atención. Por un lado, mantener el diálogo con Ekain. Por otro, controlar los movimientos de Zabal. Todo ocurre al mismo tiempo. Los encuentros entre sementales rara vez son simples.
El joven Vici todavía vive como semental soltero. Y dedica parte de su tiempo a visitar bandas ajenas. Aquí se cruza primero con Belz. No es bienvenido. Belz lo aleja rápidamente y vuelve junto a los suyos. Más tarde, Vici se acerca también a Pincho. Esta vez el encuentro resulta mucho más emocional. Los jóvenes están llenos de energía. Todavía prueban sus límites. Todavía buscan entender qué lugar ocupan entre otros sementales. Dos bandas se detectan a cierta distancia. Todavía lejos, plenamente conscientes de la presencia del otro. Esta vez no hace falta llegar al contacto. Basta con modificar la dirección. Con mantener cierta distancia. Con leerse mutuamente desde lejos. Y el encuentro termina ahí. Los encuentros entre sementales no son solo peleas. Son comunicación. Tensión. Distancia. Negociación. Movimiento. A veces hay choques reales. A veces basta una mirada. O un relincho. O simplemente decidir no acercarse más. Cada semental actúa de forma distinta. Algunos buscan evitar el conflicto. Otros responden con más intensidad. Otros aprenden poco a poco a convivir y repartirse responsabilidades. Pero incluso en los momentos más espectaculares, rara vez reina el caos absoluto. Porque detrás de toda esta energía existe también algo más discreto. Una constante búsqueda de equilibrio.